Hola, ¿qué tal amigos de Círculo Mix-Up? Mi nombre es Augusto Mora, soy autor de cómics, ilustrador y bueno, espero que disfruten esta entrevista. Augusto, tú llevas una carrera ya de más de 10 años y en ella te has centrado más en estilos como cómic político, de temáticas sociales, más crítico. ¿Por qué te fuiste por ese camino? Mira, como bien mencionas, ya tengo una carrera de más de 10 años, han de ser ya como 15, ya cuando te pones a pensar en el pasado, sí, ya han pasado un montón de años. Mira, desde siempre la verdad es que justamente haciendo como un recuento de mi trabajo, desde siempre me han gustado los temas sociales, de crítica, podemos decir, de crítica social, de crítica un poco política, ¿no? Aunque no me he centrado nada más en eso, ¿no? Tengo diferentes trabajos, diversos trabajos desde que empecé. Algunos son, por ejemplo, como de fantasía, ¿no? Fantasía, otros son más inspirados en el arte popular mexicano, ¿no? En las tradiciones mexicanas, pero sí tienes bastante razón en la cuestión de que como que me he ido más hacia la parte de los temas sociales, de los temas políticos, de las cosas que suceden en el país. Y recientemente, de hace unos años para acá, puedo decir de 2013 para acá, pues sí he enfocado mucho más mi trabajo en la parte de los temas, de temas periodísticos, se puede decir. Son temas que a mí me parece que son muy relevantes y te digo, desde muy joven, ¿no? O sea, desde que empecé me interesaba pues hablar sobre las cosas que estaban pasando en mi país, ¿no? Creo que pues hay muchas influencias, ¿no? O sea, siempre cuando vas empezando tu carrera como dibujante o inclusive desde antes de que decidas dedicarte a hacer cómics, siempre hay influencias de todo tipo y en mi caso, por ejemplo, yo tenía mucho acercamiento con los libros de Rius porque mi madre es historiadora, entonces ella pues en su casa, pues cuando yo vivía con ellos, pues siempre tenía ahí libros, ¿no? en sus estantes, libros de todo tipo, libros de historia sobre todo, ¿no? De enciclopedias y libros pues de todo tipo, pero a mí los que me llamaban la atención cuando yo tenía, pues no sé, 6, 7 años, a lo mejor un poco más grande, eran los que tenían monitos, ¿no? Y ya después de muchos años me enteré que los hacía un tal Rius, pero al principio pues a mí me interesaban porque tenían dibujos, a mí no me interesaba quién los hacía, pero me llamaban mucho la atención y gracias a esos libros pues yo aprendía temas que a lo mejor a esa edad pues no me hubieran interesado de otra, o sea, si no hubieran sido con otro lenguaje, ¿no? ¿Fue cuando empezaste a gestarte como una persona de izquierda? ¿Te consideras una persona de izquierda, partidista? Pues puede ser que sí, o sea, no sé justamente en qué momento empecé a adoptar alguna ideología, alguna tendencia. No me considero totalmente militante de algún partido en sí. Tengo más afinidad por las ideas de izquierda, por las ideas progresistas, por las ideas un poco más liberales, ¿no? En todas las cuestiones, no nada más en política, sino también en la cuestión religiosa, en la cuestión social, en la cuestión cultural. Tengo más afinidad hacia la parte de las ideas liberales, ¿no? De las ideas más liberales, de las ideas un poquito que van como rompiendo con la costumbre, con las cosas ya establecidas, con los patrones, ¿no? Siempre he tenido como más esa afinidad y sí ha tenido mucho que ver, pues tiene mucho que ver en el medio en el que te desenvuelves, ¿no? O sea, como te comentaba, pues sí, mis padres pues sí siempre fueron como de esa ideología más izquierdista. Entonces pues te vas como un poco permeando de todo eso, vas creciendo y vas aprendiendo nuevas cosas y te vas dando cuenta que si bien no me gusta usar la palabra adoptar ideologías porque es como también encasillarte y nada más limitarte a eso, pero sí vas tendiendo hacia ciertas filosofías o hacia ciertas formas de pensar con las que te sientes más identificado y que inclusive, bueno, de repente pues tomas parte de esa ideología para seguir creando nuevas cosas, ¿no? Pero aparte, tú combinas un poco la tira con el cómic y incursionas en el periodismo también, sí. Al hacer no solamente una caricatura de opinión, sino también haces
reportaje y entrevista, como actualmente ha estado saliendo tus colaboraciones en el Chamuco, ¿no? Sí, te digo, yo creo que soy como muy, soy muy inquieto para... O sea, para hacer cómics, me gusta hacer cómics de muchos tipos. Por ejemplo, tengo una tira que se llama Muerte Querida. Que era con la que más se te identificaba en tus principios. Sí, ¿no? sí, con la que mucha gente me sigue identificando ahorita, y que me sigue pidiendo, ¿no? O sea, como que dice, oye, ¿dónde dejaste Muerte Querida? ¿Y por qué ya no has hecho esas tiras? Pero sí estaban como para cortarse las venas. Habían unas que eran como justamente ese que es un personaje que se llama Enjuto, que es un personaje que que era como una calaverita de azúcar. Una calaverita, ajá, una calaverita que sufría de desamores, ¿no? Bien emo. Bien emo. Y había otra parte que era la historia del pueblo donde vivía Enjuto, donde vivía esta calaverita, que era un pueblo mexicano, que era como una sátira de todo lo que pasaba en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un personaje que se llama hay un personaje que se llama el presidente, el presi, así le digo yo, y su secretario Regino, que pues es una parodia de la figura presidencial, ¿no? Entonces siempre me he ido hacia esa como parte de la sátira, ¿no? De la sátira política. En ese entonces pues hacía esa tira que era humor, ¿no? O sea, en ese entonces trataba como de que mis tiras y de que mis cartones hicieran reír a la gente. A veces no sé si lo lograba mucho, a veces la gente me decía que sí se reía con las historias del Presi y de Juto y todos estos. Pero te digo, también estaba basada como en el arte popular mexicano, ¿no? Entonces, como que mi trabajo siempre sigue esas vertientes. Por un lado, habla sobre los temas sociales y políticos, ¿no? Hace sátira de lo que pasa en el país. Por otro lado, se inspira en el arte popular mexicano, ¿no? Porque es otra como de las vertientes que siento que tiene mi trabajo, que me gusta hablar mucho de las tradiciones mexicanas, de la cultura indígena, del sincretismo, del mestizaje que hubo después de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, esa riqueza que tenemos como mexicanos, no me gusta mucho la palabra folclore, pero sí, de alguna manera toda esa mezcla de cosas que nos hace tener una identidad, ¿no? Entonces esas son como las dos vertientes principales que sigue mi trabajo, ¿no? Y como te digo, soy muy inquieto, me gusta hacer humor, me gusta hacer pues temas sociales, como dices, me gusta hacer reportajes en cómic, porque también me gusta mucho esa parte del lado periodístico. Tengo algunos libros, como te mencionaba hace un momento, que son de fantasía, ¿no? Como de La Tormenta, ¿cómo se llama? Encuentro en la Tormenta. Encuentro en la Tormenta. Que habla acerca de una historia de brujos en Catemaco, ¿no? Sí, sí, Encuentro en la Tormenta, por ejemplo, es un libro que habla sobre un chico que tiene que descubrir qué es lo que pasó con su mamá, porque su mamá murió, y tiene que descubrir un misterio en la selva de los Tuxtlas, ¿no? Entonces él sale de Tlacotalpa. Él en realidad es un niño que nació en Estados Unidos, es un niño de familia migrante, nació en Estados Unidos, pero por alguna cuestión su familia tiene que regresar a Veracruz, que es donde ellos son. Y cuando llega a Veracruz descubre que su madre falleció, pero que detrás de su muerte hay como un misterio ahí extraño. Entonces encuentra una pista, y esta pista lo lleva hasta la selva de los Tuxtlas, y ahí en los Tuxtlas pues vive una aventura ahí, como bien mencionas, con seres fantásticos, con brujos, y bueno, esta historia fue inspirada por el son jarocho, ¿no? O sea, justamente un poco hablando de lo que comentaba hace rato, que yo me inspiro pues de cuestiones como pues tradicionales, ¿no? En este caso pues el son jarocho tradicional, que es considerada como la segunda identidad musical de México después del mariachi, ¿no? O sea, como en cuestión de fama, digamos, ¿no? O sea, como que primero está el mariachi, que es lo que más la gente reconoce en todos los países, y después está el son jarocho, ¿no? No porque sea menos, pero bueno, siempre hay algo que la gente reconoce más, ¿no? Entonces, el son jarocho, pues al ser una identidad musical mexicana, pues es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante para el país, y a mí me gusta mucho el son jarocho. Entonces, yo lo que hice fue como inspirarme a partir de todos esos personajes que se mencionan en los sones,
y empezar a crear toda esta historia, ¿no? Esta historia de este libro que se llama Encuentro en la Tormenta. Entonces todos los personajes que aparecen en este libro pues son sacados de algún son jarocho, ¿no? Por ejemplo, Patricio, que es este chico que les digo que es hijo de migrantes y que tiene que regresar a sus raíces, a encontrar sus raíces. Se llama Patricio porque hay un son jarocho que se llama Los Pollos, donde mencionan a un Lázaro Patricio, ¿no? O sea, como que de ahí sale el nombre y entonces de ahí retomo el nombre. Entonces hay otro personaje que es una niña que le dicen La Morena, hay un son jarocho que se llama La Morena, ¿no? Entonces voy ahí retomando personajes de este mundo, de este universo del son, y voy creando una historieta que si bien retoma muchas cuestiones del arte musical mexicano, pues es una historia de aventuras, ¿no? O sea, es una historia de aventuras que tiene fantasía y que yo la quería hacer sobre todo como para un público infantil, juvenil, ¿no? Que de pronto sentí que lo estaba como... Sí, te saliste de lo tradicional, bueno, no tradicional, sí, de lo que habías trabajado más, ¿no? De lo sí, sí, que hasta alguna porque... vez dijiste es como un descanso de tanto sí, barbaridad que uno ve. Sí, te lo había comentado, que era como de pronto como empezar a ver también que pues en México no nada más pasan tragedias, ¿no? O sea, que no nada más tenemos tragedias y que no nada más tenemos páginas negras en la historia de México, sino que también hay cierta pues, riqueza cultural, hay una parte muy positiva del país, donde justamente yo creo que tenemos que retomar todas esas riquezas culturales que tenemos para pues empezar a transformar un país y darnos cuenta que el país es muy, muy rico en muchas cuestiones, ¿no? En cuestiones culturales, en cuestiones sociales, que somos una sociedad que me parece que sí puede cambiar, que podemos que podemos comunicarnos los unos con los otros para crear justamente comunidad. A través de la identidad, ¿no? Entonces sí, justamente pues era eso, que de pronto pues de unos años a la fecha antes de hacer ese libro pues había estado como metido en otros temas como un poquito más pues dolorosos, ¿no? Un poquito más Hiciste el de los 43, ¿a dónde los llevan? Sí, por ejemplo ese libro de A dónde nos llevan, que es una especie de pequeño resumen, reportaje en cómics sobre todo lo que pasó con los 43, ¿no? Y que pues es difícil y es duro hablar de esos temas, ¿no? Y que de repente sí te llega como a bajonear mucho, ¿no? O sea, como que sí te llega a deprimir todo eso que está pasando. Y pues aparte de que se repite, porque ya habías hecho un trabajo que hablaba acerca del halconazo. Sí. Sí, 71. Sí, pues justamente, por ejemplo, ese libro que mencionas, el libro que habla sobre el halconazo, el de Grito de Victoria, fue... es el primer trabajo que hice sobre temas sociales, ¿no? O sea, con ese libro arranqué una etapa de mi vida artística en la cual comienzo a retomar temas sociales, temas periodísticos para hacer cómics, ¿no? De una manera un poco más seria, ¿no? Porque como ya lo habías dicho, sí, sí lo tocabas, pero un poco más como sátira. Ándale, sí, justamente eso, como ya no como humor, ya no como sátira política, sino más bien tratando de hablar de los temas de manera más seria y de forma como... pues se puede decir como documental, ¿no? O sea, como un documental en cómic, ¿no? Porque yo lo considero así porque sí, por ejemplo, ese trabajo de Grito de Victoria sí me llevó a realizar una investigación, sobre todo del 71, ¿no? Parte pues, también de lo que pasó en el 68 y sobre todo enfocándome más hacia la información que había en ese momento sobre el 10 de junio de 1971 y pues sí hice una documentación hemerográfica, bibliográfica, entrevistas con sobrevivientes de la marcha conocida como el Halconazo, ¿no? que fue una marcha reprimida ahí en la calle de San Cosme, muy cerca de la Normal, por este grupo paramilitar llamado Los Halcones, ¿no? Conocido como Los Halcones, que pues inclusive pues ya es que aparecen ahí en la película de Roma y de repente de Alfonso Cuarón y que de repente se empezó a hacer como más conocido el tema. Pero yo cuando empecé a escribir ese libro y a dibujar ese libro no había como mucha información sobre eso, ¿no? O sea, si bien sí es un tema conocido y es un tema que mucha gente y más no o menos, más gente ubica el 68, pero el 71 como que sí, no lo ubica, no sé. Sí, justamente eso es lo que yo quería como retomar, ¿no? Que mucha gente no sabía del tema, o sea, amigos míos o gente conocida que
pues de repente yo les hablaba del tema y me decían, sí, pero eso pasó en el 68 en Tlatelolco, ¿no? Y no, o sea, como hace rato mencionaba, la historia es cíclica, la historia es, va dando vueltas, y entonces pasó en el 68 y entonces de repente los estudiantes, después de 3 años, intentaban otra vez retomar la lucha estudiantil, ¿no? La rebeldía que había surgido unos años antes. Muchos de los estudiantes que fueron exiliados en el 68 regresaban justamente en el 71 de su exilio que habían tenido en Chile, y entonces intentaban retomar otra vez la marcha, y volvió a ser reprimida, ¿no? Con violencia, y hubo muchos muertos, y hubo grupos paramilitares que habían actuado en el 2 de octubre del 68, volvieron a actuar el 10 de junio del 71, ¿no? Y como dices, la historia es cíclica, y desafortunadamente pues vuelve a pasar, ¿no? En 2014 con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Había tengo por ahí un documental en YouTube, un breve documental pues justamente con la información que yo retomé a partir de ese trabajo de Grito de Victoria. Hice un pequeño videito ahí en YouTube. ¿Cómo lo podemos encontrar? Se llama, así se llama Grito de Victoria. Y Augusto Mora. Ajá, así lo pueden buscar como Grito de Victoria, Augusto Mora. Y hay justamente uno de los entrevistados que se llama Joel Ortega Juárez, que fue uno de los líderes que decidió salir a marchar el 10 de junio del 71. Hace un comentario y dice, esa entrevista fue en 2013, ¿no? En 2012, 2013 más o menos por esas fechas. Y comenta que una de las cosas que se había ganado en el 71 y en el 68 era que los jóvenes podían volver a salir a las calles sin miedo a que los desaparecieran o que los mataran, ¿no? Al año siguiente, en 2014, pues pasa lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces esa cuestión de que la historia se repite, pues es muy desafortunada, ¿no? Porque pues ahorita podemos estar aquí, no podemos saber, o sea, más bien no sabemos si puede volver a pasar esa represión, ¿no? O sea, que creo que como te digo, creo que la historia es cíclica, creo que la historia se va como repitiendo desafortunadamente, pero creo que también pues este tipo de cosas ayuda mucho para que pues la gente vaya como enterándose de lo que pasó antes, para justamente tratar de que no se repita, ¿no? Y justamente el hablar de estos temas en cómic nos saca de la idea tradicional que mucha gente tiene de que los cómics son para entretenerse, también abarcan todo tipo de género. Sí, a mí me parece, siempre hay como una polarización de ese tema, de que si... Como que le quitan seriedad, sí, de que si un género es más importante que otro, o que si se deberían de hacer este tipo de cómics en vez de esos otros. A mí yo estoy a favor de la diversidad de géneros. Yo estoy a favor de que entre más géneros de cómic haya, pues hay más riqueza cultural, hay más público que te puede leer. O sea, si bien, por ejemplo, lo que se publica aquí en la revista del Chamuco, que bueno, la acabo de adquirir, y ahorita no sé cuándo vaya a salir el video, pero ojalá que la puedan comprar. Por ejemplo, el público que lee estas historietas a lo mejor no es el mismo público que lee historietas de superhéroes o historietas de fantasía, o de mi público que leía la muerte querida en la revista Mad, ¿no? O sea, y yo siento que entre más diversidad haya, pues hay más público que pueda leer el cómic, ¿no? Y que además hay pocos artistas que saltan tanto entre un género a otro como tú, y de un medio a otro, porque también te has autopublicado, te has ganado becas, te publican editoriales medianas, pequeñas y grandes. Entonces, ¿cuál es el camino que has seguido? ¿Qué es lo que te ha funcionado para que te abras estos espacios? Pues mira, yo no sé si esté bien o mal ser tan diverso en géneros. De repente siento que hasta yo mismo de repente pienso que a lo mejor, como dice la frase esta de popular, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? No sé si pueda pasar eso en algún momento, de que a lo mejor querer abarcar tantos géneros, no me enfoco en uno en especial. Y a lo mejor muchos autores es lo que hacen, que a lo mejor no hacen tanta diversidad de géneros porque se especializan en uno y es el que les gusta, ¿no? Como te digo, yo soy muy inquieto y me gustan varios géneros, y sin embargo creo que sí sigue como una misma línea, ¿no? O sea, a pesar de que sea tan diversa el abanico de géneros que manejo, ¿no? O sea, digo, tampoco son tantos así, a lo mejor hay autores que manejan más, pero tengo un abanico, digamos, ahí de géneros, siempre van sobre más o menos unos temas parecidos, ¿no?
Entonces, pues creo que es eso, ¿no? O sea, creo que es tocar importante puertas, pues por un lado tocar puertas, por un lado pues también hay varias opciones y lo importante es no nada más quedarse en un solo lugar, sino que es importante pues ver que hay varias oportunidades. Y mira, yo creo que lo más importante no es tanto las oportunidades que hayan, sino más bien los intereses que tú tengas, ¿no? O sea, los intereses, o sea, mis intereses ahorita en este momento pues es hablar de temas sociales porque me preocupa, porque me parece que es importante hablarlos, porque lo que comentabas hace un momento, porque yo siento que a lo mejor el cómic, aparte de divertirte y de entretenerte, puede servir para informarte, ¿no? Entonces esa es mi intención. Creo que la influencia que tuve del maestro Rius, por ejemplo, pues ha servido justamente para que yo diga, bueno, es que a lo mejor es importante también hacer cómics para informar a la gente, porque en algún momento dado yo me pude informar gracias a los cómics, ¿no? Entonces es como un poco repetir eso que pues en algún momento yo aprendí gracias a leer cómics, ¿no? Y no nada más con Rius, otros autores, bueno, aquí en México pues el Fisgón o Patricio, ¿no? Moneros que han hecho cómic informativo. Y bueno, a nivel ya como más global, pues hay otros ejemplos como Joe Sacco, ¿no? Por ejemplo, que también hace cómic periodístico, o Sarah Glidden, o Marjan Satrapi de Persepolis, que también he aprendido mucho sobre otros países y sobre cosas que pasan en otros lugares del mundo gracias a los cómics. Entonces es lo que yo quiero un poco repetir, ¿no? Un poco hablar de las cosas que pasan en mi país y que a lo mejor un tipo de un joven de pues no sé de Irán o de Estados Unidos o de Francia o de Colombia o lea el cómic y diga, mira, esto está pasando en México, ¿no? O sea, sí para mí es muy importante que la gente, que los jóvenes, sobre todo de aquí del país, pues se enteren de estos temas, ¿no? Por ejemplo, esa gente que yo platicaba con ella y que me decían, es que yo no sé qué pasó el 10 de junio del 71, y ya después de que leyeron mi libro me dijeron, pues es que a lo mejor si no hubiera conocido este libro nunca hubiera sabido qué pasó. Pero también personas de otros países, ¿no? Porque pues también no estás obligado a saber todo lo que pasa en todos los países, pero si lo puedes hacer a través de una historieta, de un cómic, pues qué chido, ¿no? Porque es el lenguaje que nos gusta. Más o menos también. Sí. Y, sí. Por ejemplo, pues sí, ahorita estás trabajando como un poquito igual desde haciendo la crítica social y política dentro de tus colaboraciones con el Chamuco. Te has tocado ahorita temas en entrevistas, que es sí. de los guachicoleros. Sí. Y ahorita este tema de que sale en este número. Sí, sobre feminicidios. Sí, mira, ahorita como que el Chamuco trae una nueva época, digamos, darle la revista. voz a la ausencia. Sí, este es el cómic que salió en la revista de marzo del Chamuco. Es una entrevista que hice a una defensora de los derechos humanos y comunicadora que, bueno, su sobrenombre es Frida Guerrera. Y ella se dedica ella tiene una columna en Vice que se llama La Columna Rota. Y desde 2016, bueno, ella ya tiene muchos años trabajando como comunicadora, como periodista, pero de 2016 a la fecha ha hecho un registro de todos los feminicidios que suceden en el país, ¿no? A través de investigación justamente periodística. Y va contando pues historias sobre feminicidios, pero también sobre las familias que son víctimas de estos feminicidios, que desafortunadamente pues sufren esta parte, ¿no? O sea, que tienen una familiar que fue desaparecida o que fue asesinada. Y entonces me pareció bien interesante pues contar un poco de lo que ella hace, ¿no? O sea, como esta labor que ella tiene, porque además de hacer esta investigación, esta documentación, pues muchas veces ha ayudado a resolver pues casos, ¿no? Ha ayudado a las autoridades, gracias a sus investigaciones, a que pues estos feminicidas pues estén en la cárcel, ¿no? Entonces pues es un trabajo que a mí me pareció muy importante. Y que además, como dices, rompe un poquito lo que decía el Chamuco de que en todo era sátira, sino que ahora ya hay otro género un poco más serio, la entrevista o el reportaje. Sí, ¿no? Sí, justamente eso es lo que quiere un poco la revista El Chamuco. Por ejemplo,
Este año empezó con esa idea, el consejo editorial del Chamuco. En la revista pasada, en la revista de febrero, salió una entrevista que le hicimos a Ana Lilia Pérez, ¿no? Que es una periodista también que ha estado muy metida en el asunto del huachicol, ¿no? Y en el asunto de la corrupción que hay en Pemex, ¿no? Entonces ella nos platicaba pues toda la corrupción que hay adentro, ¿no? Que de repente nada más lo único que se conoce pues es la gente que va y que roba gasolina de los ductos directamente, ¿no? Que llena sus bidones y sus garrafones de gasolina y que creemos que eso es el huachicol, ¿no? Que es gente pues del pueblo que roba gasolina, pero que en realidad no existiría eso si no hubiera toda esa corrupción que hay detrás. El huachicol de cuello blanco también. Sí, exacto, ¿no? O sea, que los huachicoleros, que ese robo de combustible de los ductos es mínimo comparado con todo lo que se roba o que se robaba de manera sistemática, ¿no? En los altos mandos de Pemex, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fue un trabajo muy interesante que Ana Lilia pues, viene realizando desde hace ya como 20 años, ¿no? Y que pues en estos momentos, bueno, en ese momento sobre todo coyuntural de lo que estaba pasando en México, pues era importante hablar con ella, hacer una entrevista y hacerla en versión cómic, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, sí puedes encontrar pues, entrevistas en YouTube o en otros canales de comunicación, pero pues en cómic no se había hecho, ¿no? Entonces, pues mucha gente que a lo mejor disfruta de leer cómics, pues a lo mejor se puede enterar justamente de todo eso que estaba investigando Ana Lilia en este formato, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre, creo que eso es lo interesante. O sea, yo no digo tampoco que el cómic sea mucho más, mucho más penetrante, digamos, que otros medios de comunicación, porque es cierto que también hay gente que le da flojera leer y que prefiere ver un documental en el cine o ver un reportaje en la tele y ya con eso se informa. Pero lo que sí es bien cierto es que hay mucha gente, habemos mucha gente que nos gusta más leer cómics que a lo mejor ponerte a leer un periódico, ¿no? O leer un reportaje, ¿no? Entonces creo que a esa gente es a la que va dirigido este tipo de materiales, ¿no? Gente que disfruta del cómic y que se puede dar cuenta que a través del cómic pues, puede estar informado de muchas cosas pues, interesantes que pasan en su sociedad, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú cómo ves ahorita la situación del cómic en mexicano? Pues mira, yo creo que si bien no es el momento más saludable del cómic en México, lo interesante es que hay mucho interés por crear historieta, ¿no? Hay muchos jóvenes y adultos haciendo historieta, ¿no? Hay nuevas generaciones que vienen atrás que están haciendo mucho cómic. En general hay una percepción que me parece que en los años del 2000 al 2000 hace unos años, ¿no? Del 2000 al 2013 o 2012 no había, ¿no? O sea, porque de repente una década que sí estuvo así como muy abandonado, que si bien siempre ha habido gente que hace cómic, pero en general como que el público en general siento que tiene una percepción de que el cómic es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en estas entrevistas que he hecho, ¿no? Le platico por ejemplo, a Frida, le platiqué de lo que estábamos haciendo y me decía, no, es que sí, yo sé, porque yo le decía, es que yo de repente pensaba que la gente pues no ubicaba este tipo de historietas, ¿no? Entonces les mando luego como ejemplos, así como, oye, mira, quiero hacer una entrevista, pero va a salir en formato cómic, te voy a mandar unos ejemplos para que veas de qué se trata, y me dice, no, sí sé de qué hablas, ¿no? O sea, sí, ya he visto otras entrevistas y otras historietas de este tipo, ¿no? Entonces siento como que en general hay un interés por parte del público en general hacia las historietas. No sé, a lo mejor estoy fantaseando y es parte de mi optimismo como autor de que quisiera que así fuera, pero la verdad es que sí, yo siento que sí he tenido como esos comentarios, esas anécdotas de que gente me han hecho entender de que sí el cómic como que se está volviendo a convertirse en un medio popular, ¿no? Como lo era en los años 80, 90. Si bien no hay un capitalista que esté ahí poniendo dinero para reproducir millones de ejemplares, pero sí hay un interés por parte del público así en general, del mainstream,
por el cómic, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, pues la gente comparte cómics todo el tiempo, ¿no? O sea, la gente ve cómics y le interesan y le gusta y le da me gusta y lo comparte con su gente, ¿no? Te digo, yo creo que no hay ya y no va a haber, creo, una industria como la había en los 60, 70. Hace varias décadas, pero la gente está cercana al cómic, ¿no? Por ejemplo, y ahorita no puedo hablar mucho de los proyectos a los que me han estado invitando, pero lo que sí puedo decir es que ahorita me han estado hablando de varias instituciones o de tanto públicas como privadas, que están interesadas como en sacar cosas a través de los cómics, ¿no? O sea, hasta Morena vimos que hiciste algo para sí, ellos, bueno, con la Guardia Nacional, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, uno de los que me llamaron, pues fue Morena de la Ciudad de México, que hicieron, fue por parte del Instituto de Formación Política de Morena, ¿no? Donde está, pues está el Fisgón, también está Pedro Miguel. Y ellos querían sacar un cómic sobre la Guardia Nacional, entonces me propusieron ellos hacer el guión, ¿no? Junto con Eder Guevara, me propusieron hacer el guión y yo hiciera los dibujos, ¿no? Entonces, Cuando haces ese tipo de trabajos, ¿no necesariamente representa tu opinión? ¿O sí estás de acuerdo para trabajar? Bueno, el tema de la Guardia Nacional es muy polémico, pero creo que si selecciono los trabajos y si los acepto es porque pues tienen que ver con lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo no vas a hacer algo con lo que no estás de acuerdo. Sí, nunca voy a hacer si te dicen haz una caricatura de la América, los mandas. Sí, depende cuánto paguen. No, digo, por ejemplo, en esas cuestiones deportivas y eso no tendría broncas si pagaran bien, ¿no? Pero más bien en cuestiones ya más como de ideología política, pues a lo mejor sí tiene que ver, o sea, un proyecto que yo tomé con el tipo de afinidad que yo tenga con el tema, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho, por ejemplo, sí que se supiera que era la Guardia Nacional, que era lo que se estaba promoviendo y que era lo que se está buscando lograr con la Guardia Nacional. Entonces, pues yo les dije, pues sí, me interesa, vamos a hacerlo. En ese momento yo no estaba como tan clavado en el tema, pero pues gracias a ese cómic, un poco me gusta una frase que dice Paco Roca, ¿no? Que autor español, ¿no? Novelista gráfico español, que dice que él hace cómics para aprender, ¿no? O sea, él hace cómics documentales para aprender sobre varios temas. Entonces, pues yo creo que es un poco más o menos lo que yo hago, ¿no? O sea, de pronto hago cómics y investigo sobre cosas justamente para aprender sobre eso. O sea, aprendo leyendo cómics, pero también aprendo haciéndolos, ¿no? Y aprendo documentándome para hacer los cómics, para después platicárselos a la gente, ¿no? Y bueno, ya nos dijiste que no puedes hablar mucho de proyectos, pero algunos de los que sí puedas hablar, ¿qué es lo que viene? De lo que sí puedo hablar, bueno, lo que puedo hablar pues son de los proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un cómic que fue apoyado por la beca del FONCA, hace un año, que estoy terminando, ¿no? Ya estoy a punto de mandarlo a editorial, que es un cómic sobre migración, ¿no? Que es un cómic que habla de un personaje, es una ficción basada en hechos reales, que es un personaje que tiene que buscar a su hija, que fue en busca del sueño americano y que desapareció en México, ¿no? O sea, desapareció. Y su papá pues la va a buscar, pero como no tiene recursos, la tiene que buscar haciendo el recorrido que hace la ruta migratoria desde Chiapas, ¿no? Desde Ciudad Hidalgo hasta Estados Unidos, ¿no? Hasta la bestia y todo. Ajá. Entonces habla un poco de lo que pasa con toda esa migración que tiene que viajar sobre la bestia, ¿no? Sobre todas las pues los atropellos que sufren los migrantes, sobre todo los abusos que sufren la migración, y que se ha convertido pues en un negocio, ¿no? La migración se ha convertido en un negocio. Entonces ese cómic trata de hablar sobre ese tema. ¿Y ese para cuándo va a estar listo? Pues te digo, ya estoy ahorita como así afinando las últimas páginas y espero que esté listo para pues que se publique este año, ¿no? Ese es uno de los proyectos que estoy haciendo. Otro proyecto que voy a ir a terminar a Canadá,
que bueno, también gané una beca de residencia artística en Canadá. Es un proyecto que se llama, bueno, de ese tampoco puedo hablar mucho porque todavía está como en proceso, pero es un título tentativo que se llama Los fantasmas de mi ciudad, que también es, trato de meter un poco de fantasía. Es la historia de una comunidad que se va como de ser una comunidad segura, se va degenerando y de pronto empiezan a haber un montón de crímenes, ¿no? Dentro de la Ciudad de México. Es una ciudad que está como ubicada en la periferia de la Ciudad de México. Y es la historia de un personaje que es una chica, una niña, como una adolescente, que ve fantasmas, ¿no? Entonces es como clarividente. Entonces de repente empieza a ver como más, o sea, de repente ve algunos fantasmas y tiene como su grupo de cazafantasmas, ¿no? Que hacen videos en YouTube para subirlos y para volverse famosos. Pero de repente empiezan a ver que hay un crecimiento de fantasmas, ¿no? Y se dan cuenta que hay una correlación entre el número de fantasmas y el número de crímenes que empiezan a ver en su ciudad, ¿no? Entonces por eso se llama así. Pero sí, todo ocurre en una colonia de la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Y probablemente esté también este año. Ese no creo, ese lo tengo que lo voy a ir a terminar en una residencia que voy a tener en el Centro de las Artes y las Letras de Quebec. Todavía no sé para cuándo me voy a ir, pero se supone que esa residencia pues tiene que servir para terminar ese proyecto. Entonces una vez que ya lo tenga terminado, que tiene que ser este año, que ya termine, entonces la búsqueda de casa editorial, que si bien trabajo con varias editoriales, puede ser en alguna de esas editoriales, pero siempre es como tratar de buscar en dónde puede quedar, ¿no? Porque a lo mejor hay algunas editoriales que sí se interesan en esos tipos de temas, o no, entonces tengo que como buscar dónde va a salir. Lo bueno es que tienes ese abanico. Y que sí. También vas a ir a Chicago próximamente, ¿no? Vimos que... Sí, voy a estar en Chicago del 6 al 10 de marzo. Voy a estar ahí presentando algunas páginas justamente de este trabajo que estuvimos platicando. Voy a presentar el trabajo de unos originales de Grito de Victoria, de Dónde nos llevan, y de otro cómic que está inédito, pero que también voy a ir a hacer unas impresiones allá, sobre una entrevista también que le hice a las patronas, que las patronas es un grupo de mujeres voluntarias que ayudan a los migrantes que tienen un comedor comunitario en Veracruz, en Amatlán de los Reyes, y que pues ayudan a los migrantes, que les dan comida, ¿no? A los migrantes cuando van justamente a lomos de la bestia. Y bueno, por ejemplo, ese pequeño reportaje justamente pues es parte de la investigación que hice para el trabajo que les platicaba sobre migrantes. Entonces, este trabajo que voy a presentar en Chicago va a ser en una galería que se llama Glass Curtain Gallery, que está en Chicago, está en el centro de Chicago, que pertenece a la Universidad de Columbia, y es parte... digamos que las páginas que yo voy a presentar son parte de otra exposición más grande que habla sobre cómic mexicano de los años 60 y 70. La exposición se llama Between Love and Madness, como entre el amor y la locura. Ajá. Y bueno, es arte de autores no tan conocidos aquí en México. Por ejemplo, hay un autor que se llamaba Julio Camarena, que no es tan conocido, pero que son artistas que tienen un estilo súper chingón, y que a lo mejor porque trabajaban en títulos que no son tan conocidos, sus nombres no son tan famosos, ¿no? Entonces, Christopher Esperandio, que es el que hace como la curación de esta exposición, pues retoma estos artistas y los va a exponer en esta galería de Columbia. Y bueno, también me va a acompañar, también es invitada Alejandra Espino, que va también justamente a hacer, va a exponer también algunos originales de sus trabajos. Y bueno, lo que querían un poco con esta idea de invitarnos a Alejandra y a mí es pues presentar también lo que se está haciendo actualmente de cómic en México, ¿no? O sea, no nada más presentar lo que se hacía en los 60s y 70s, sino también un poco hablar de lo que se está haciendo actualmente en términos de cómic mexicano. Pues sí, vienen muchas cosas muy interesantes. Sí, pues voy a estar subiendo fotos ahí. Justamente para seguirte en todas tus aventuras y nuevas producciones,
es en tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, en la mayoría de mis redes estoy como Augusto Mora. Twitter estoy como Augusto Mora. Instagram estoy como Augusto Mora, que Instagram lo actualizo diario. En Facebook me pueden encontrar, en mi perfil personal es Augusto Mora, pero si quieren ver la fanpage para no enterarse como de todos mis chismes personales, es Muerte Querida, ¿no? Entonces, ahí en cualquiera de esas 4 redes sociales voy a ir subiendo pues, avances y fotos y todas las... Ahí también subo mucho de las conferencias en las que voy estando, ¿no? O luego doy talleres así como de cómic o de dibujo en diferentes sedes. No tengo una sede en específico, pero de repente me van invitando a dar talleres en algunas instituciones. Entonces ahí en las redes sociales voy anunciando dónde voy a estar, voy anunciando los lanzamientos. Y pues en la revista El Chamuco pueden encontrar mi trabajo. Digo, no es comercial, pero sí cómprenla cada semana, mes, ¿no? Es mensual, cada mes ya estoy colaborando ahí mensualmente. Regularmente. Sí. Ok, pues ¿algo más que quieres agregar, Augusto? Pues nada, muy a gusto? Sí, bien, muy bien, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy padre la entrevista. Lean cómics, ¿no? Los invito a leer cómics, no nada más, bueno, los míos sí les invito a leer porque pues tengo que hacer mi comercial, pero lean cómics, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos hace un momento, que lo interesante de esto es que ya hay un abanico así más o menos grande de temas. ¿Dónde elegir? Sí, porque antes en los años 90, en los 2000 todavía, pues como que la gente decía, es que los cómics nada más son para frikis, ¿no? Y son para los que les gustan los cómics de superhéroes, ¿no? Pero ahorita pues ya hay una infinidad de temas, entonces cualquier tema es interesante. ¿Y dónde los podemos conseguir, tus cómics? Pues mira, por ejemplo, Grito de Victoria y los libros que están publicados con La Cifra Editorial, que es la editorial, y bueno, estoy publicando con La Cifra Editorial y con Resistencia, básicamente. Esos los pueden encontrar pues, en librerías, ¿no? En Gandhi, en El Sótano, en El Péndulo. Y los cómics que yo edito, pues ahorita, pues hace un ratito veníamos platicando de que han desaparecido algunas de las tiendas especializadas de cómic y era donde podían encontrar mis trabajos, ¿no? mis libros. Pero ahorita, bueno, por lo pronto pueden entrar a mi página de internet, que es muertequerida.com, y en mi tienda online, ahí está todo lo que está como en stock, ¿no? Todo lo que tengo yo de libros los pueden conseguir y los puedo mandar a cualquier parte de la República. Y pues inclusive al exterior, ¿no? Si nos están viendo en otra parte del mundo, también se pueden mandar. Okay. Pues muchas gracias. No, de qué, a ti, muchas gracias.